Y nos vamos al siguiente punto, que es, vamos a ver cómo quedó mi proceso que ya trabajé. Le estoy añadiendo 2 columnas más a mi tabla, donde yo tenía mi trabajo y mi desperdicio original, y ahora voy a poner del lado derecho de lo que es la línea verde, en la franja verde delgada, el trabajo y el desperdicio una vez que ya hice las mejoras del proceso. Todo lo que está sombreado, aquí en la computadora se ve un tanto rojo, entre rojo y rosa, no sé cómo se ve en tu máquina, pero todo lo que está sombreado de ese color son actividades que se eliminaron. Eran actividades que eran prácticamente puro desperdicio. Como puedes ver, hay una actividad que inclusive era de valor, que era validar la requisición en el sistema, y eso también lo eliminamos, porque al momento de que tú empoderas a la gente te das cuenta de que no es necesario meterlo en el sistema, y nos fuimos a lo más práctico posible, que era llenar un formato, después enviar el formato al almacén para surtirlo, y el responsable del almacén revisa requerimiento de existencia si lo entrega. ¿Por qué se hizo esto? Porque en este caso, en este proceso, se empoderó al personal que está llenando el formato para que si no pasa de cierto monto lo que estás pidiendo al almacén, inmediatamente se te surta. Y al final del mes, al final del periodo, hay una auditoría para revisar qué es lo que se ha estado pidiendo. En pocas palabras, se estableció un esquema de confianza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que mi tiempo efectivo de trabajo son 20 minutos y mi desperdicio es nada más 10. Entonces vamos a sacar la eficiencia, vamos a ver cómo está ahora. Pero aquí es muy importante que no caigas en una trampa. Vamos a tomar otra vez el tiempo efectivo de trabajo, ahora son 20 minutos, pero ojo, no lo vas a dividir entre los 480 minutos iniciales. Lo vas a dividir entre lo que mide ahora el proceso completo. Porque de 480 minutos pasaste a un proceso que solamente tiene 30 minutos en conjunto. Entonces redujiste muchísimo el proceso, el tiempo de proceso. Entonces puedes ver cómo pasamos del 6 punto y tantos por ciento al 66%. Es un aumento descomunal de la eficiencia. Ahora, vamos a ver otro modo de hacerlo, y en este caso vamos a poner un ejemplo que más de alguna vez lo hemos visto, ya sea con autos propios de la familia o con autos de amigos o vecinos. La reparación de un auto chocado. Entonces igual, desmenuzamos el proceso, aquí lo estamos haciendo muy cortito, para reparar un auto se requieren muchos más pasos, pero aquí lo estamos haciendo de manera práctica. Entonces definimos 8 pasos que son necesarios para reparar un auto, desde que llega chocado hasta que ya sale con las pruebas y todo para que tú lo puedas conducir. Aquí quiero que veas la diferencia. En la primera columna que está después de los pasos del proceso, lo que estamos metiendo es un tiempo estándar estimado. Muchas compañías de seguros, por si no lo sabías, tienen tiempos estándar donde dicen cuánto se debe de tardar una persona que repara un auto en hacer cada una de las actividades que son necesarias para reparar el vehículo. Este tiempo estándar equivale al trabajo con el alto valor agregado. Si te fijas en la anterior medición, en el anterior ejemplo, yo tomaba el tiempo y después separaba qué le agregaba valor y qué no. Pero al tener un tiempo estándar, se supone que ese tiempo que tú definiste ya es en sí el tiempo que le agrega valor a la actividad. No me debo de tardar más de 20 minutos. Cualquier minuto que me pase adicional ya es desperdicio. Entonces yo me tardé, por eso está la columna de tiempo real, 25 minutos en desarmar el auto. Significa que mi diferencia o desperdicio es de 5 minutos. Y en cada uno de los pasos hago el mismo análisis. Y los totales, pues el tiempo estándar estimado era 125 minutos para reparar el auto. Nos tardamos 190, significa que tenemos un desperdicio de 65 minutos, poco más de una hora en este ejemplo ficticio. Ahora, ¿cómo vamos a medir aquí la eficiencia? Pues básicamente lo que vamos a tomar es el tiempo estándar, porque el tiempo estándar se supone que es el trabajo, que es el que le agrega valor a nuestro proceso. Entonces tomamos todo el tiempo estándar, los 125 minutos, y lo dividimos entre lo que nos tardamos realmente, porque eso es el tiempo total. Todo lo que nos tardamos en reparar el auto. Lo multiplicamos por 100 y nos da una eficiencia del 65.78%. Significa que esa diferencia de 35% está en los 65 minutos. Ese es el tiempo de desperdicio que tenemos que tratar de mejorar. Y por eso ponemos aquí, el enfoque debe de ser reducir los tiempos muertos de esta columna en el caso de un análisis de eficiencia cuando estamos definiendo tiempos estándar. Bueno, este es un ejemplo muy sencillo y muy rápido, pero creemos que es muy práctico también de cómo puedes medir la eficiencia en tus procesos.
Te recomiendo muchísimo que lo practiques, realmente no es tan complicado y en la medida que cada vez analizas más procesos te das cuenta cuáles son aquellas partes que no agregan valor y es más fácil que lo identifiques y que te surjan ideas de cómo eliminarlo. Nuevamente te damos muchas gracias por el video. Si crees que a alguien le puede interesar, por favor, compártelo. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.